poco con esto que empezamos a trabajar de forma asincrónica, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna consulta antes de arrancar? De mi parte no, profe. Bueno, genial. Ahí ya comparto pantalla. Y vamos a ir trabajando. Yo les voy a mandar este documento que vamos a trabajar. Se los voy a mandar también para que lo tengan. Ustedes tienen unas capturas que yo les envié con respecto a la placa madre. Pero les voy a mandar el documento completo para que lo tengan, que es lo que estamos trabajando como de base, ¿no? ¿Visualizan ahí? Sí. Genial. Bueno, ahí se está conectando Ana también. Vamos a maximizar un poco y nos vamos a ir un poco más adelante. Bien, perfecto. Bueno, con esto estuvieron un poco trabajando ustedes, pero bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Y vamos a abrir un documento de Word para trabajarlo. No estaría abriendo. Un segundo. ¿Me ayudan a definir qué sería una placa madre? ¿Qué es una placa madre? ¿Cómo me lo pueden ayudar a definir? Hola, profe. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acabo de llegar. Está muy bien, está muy bien. Recién estamos arrancando, igual nos estamos saludando. Estaba hablando la gente de Boca que estaba bastante triste porque perdieron contra Racing. Me siento muy apenado por la gente de Boca. Pero bueno, simplemente por ahí venía la charla hasta ahora. Bueno, ¿cómo definimos una placa madre? ¿Qué sería una placa madre? O motherboard. ¿Qué es? Esa sería la pregunta. ¿Qué estuvieron leyendo? ¿Qué estuvieron? Yo mientras me tomo un mate. Yo le soy sincera, profe. Estuve los 15 días aislada. Los días que me sentía un poco mejor, no tenía la cabeza como para ponerme a ver nada. No, me dolía la cabeza y esas cosas. Recién la semana pasada, el miércoles, arranqué a trabajar y tenía varias cosas Atrasadas. atrasadas, así que le metí pata, trabajo local y todas esas cosas. Pues tengo 3 días voy a Capital y después tengo mi negocio y así. Así que por eso esta semana estuve bastante desenchufada. Es más, el miércoles pensé que no, o sea, leí lo que yo quise leer. Claro. Entonces dije, pero prometo ponerme al día y tratar de hacer lo que hay que hacer. No hay ningún problema, no hay ningún problema y lo vamos a armar. Dame un segundo que me parece que alguien está llamando. Un segundo. Bárbaro. Listo, ahí por suerte está mi hijo y me dijo que va a ir él a atender. Bueno, es bueno, digamos, continuar. O sea, si ustedes tienen algún inconveniente, obviamente, de salud o de trabajo, de lo que sea, está bueno que puedan, igual aunque se pierdan una semana o 2 semanas, tratar de continuar. Nos vamos a poner al día, preguntemos, digamos, acá cuando yo les digo que me ayuden a armar la definición de motherboard, no es para evaluarlos, o bueno, un poco sí, pero es más que nada para saber dónde están parados y poder darles una mano. La idea es que vayamos entendiendo, creo que venimos avanzando. Considero que hay algunos conceptos bien básicos que están trabajados y que vamos a poder abordar cuando volvamos a la presencialidad sin problemas, ya sea al final de este año o el año que viene. Entonces la idea es ir avanzando en bloque. Todo lo que puedan ayudarse en los grupos entre ustedes, o sea, che, ¿qué dijo este Pablo? O ¿qué falta? O no entendí tal cosa. Yo en algún momento siempre los intento leer, salvo la semana pasada que estuve muy así, y les contesto. Así que
Si alguien me mandó mensaje personal la semana pasada, recién hoy empecé a contestar los mensajes. Así que, pero bueno, la idea es continuar y no hay ningún problema. Ana y los demás. Es más, hay dos compañeros hoy. Uno es Mauricio, que está también con síntomas y me dijo que no se iba a conectar porque no se sentía bien. Y hay alguien más que no me acuerdo quién es, que me dijo también que no iba a poder asistir. Así que tranqui, vayamos trabajando. Para la pregunta, volvemos a esta cuestión más técnica, ¿no? ¿Todo el mundo tiene idea? Si yo les digo que es un madrugar, ¿se les ocurre en la cabeza más o menos de qué estamos hablando? Sí, ¿no? Eso sin problemas. Creería que sí, más o menos. Profe, Placa madre. Placa madre, bien, la perfecto. placa principal vendría a ser, ¿no? De la computadora. Es la placa principal de la computadora, exactamente. Pero ¿cómo la definimos? ¿Sí? Porque, digamos, si les pregunto, ¿qué es un perro? Y uno va a decir, sí, es el mejor amigo del hombre. Sí, bueno, eso es cierto, es como que también es la placa principal. Pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo le podemos decir? Bueno, un perro es un animal que tiene 4 patas y después agregar, bueno, y es el mejor amigo del hombre. ¿Qué sería exactamente una motherboard? Sería la placa principal porque es la que que hace la conexión entre el procesador, la memoria y todo eso. Bien, es cierto lo que vos planteás, pero lo primero que tendríamos que plantear es que es un circuito impreso, ¿sí? Cuando hablamos de la placa principal, vamos a decir que es un dispositivo electrónico, de hecho es un circuito impreso, y es un poco esta imagen que tenemos acá, esta placa verde, que fíjense que está conectada con una especie de caminitos, ¿sí? El que me escuche decir caminitos en una clase técnico formal se va a reír bastante, pero vamos a decir que son unos caminitos que se denominan pistas, ¿sí? Estas, digamos, son pistas de conexión, y esto es lo que es la base o la estructura de una placa madre, es decir, es un circuito impreso interconectados con un montón de componentes electrónicos, que son todos los componentes que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Los circuitos integrados, los transistores, las bobinas, las resistencias, o sea, todos los componentes que teníamos antes. Y como dice bien Elena, es la placa principal de una computadora. Y fíjense que todos los dispositivos, ¿sí? O sea, todos los dispositivos que vayamos a conectar en una computadora, sí o sí, siempre van a estar conectados a esa placa madre. ¿Qué es lo que quiero decir? El procesador lo voy a conectar en la placa madre. Un teclado USB se conecta en el puerto USB. ¿Y el puerto USB dónde está? En la placa madre. Una memoria, ¿a dónde la voy a conectar? A la placa madre. El disco rígido, está bien, toma tensión de la fuente, pero ¿a dónde se conecta también por otro cable cuando hacíamos el ensamble? En la placa. También a la placa madre, ¿sí? Y de hecho la fuente de alimentación, ¿a dónde se conecta también para distribuir energía? En la placa se conectaba un cablecito a la placa. Exactamente, el cable ATX, que era el más grande de la fuente, también se conecta a la placa. Grande Entonces, era. ¿qué cosa? El más grande era. El El más de grande, 24. el ATX de 24 pines, exactamente. Entonces, fíjense que, digamos, todos los dispositivos que se les ocurran, mencioné algunos, pero cualquiera que ustedes quieran mencionar, se van a conectar directamente a la placa madre. Entonces, lo que vamos a decir es que es la placa principal que se va a encargar de interconectar a todos los dispositivos internos. Y lo otro que tenemos que decir es que va a tener las características físicas por un lado. ¿Por qué decimos que tiene la característica física? Y porque la memoria tiene una ranura en la placa madre donde yo la puedo encastrar y se puede poner. Esa es la característica física que permite conectarla. El procesador tiene un socket o un zócalo donde yo voy a colocar justamente a ese procesador. Esa sería la característica física. Y por otro lado, importantísimo, lo que tiene es una característica de comunicación lógica. ¿Qué es lo que quiero decir en castellano? Esta placa madre va a tener un componente que va a ser la BIOS, ¿sí? Que va a ser un circuito integrado, que va a tener grabado un software. Este software que va a tener grabado, ¿se acuerdan cuando veíamos software? Había 3 tipos de software. ¿Cuáles eran los 3 tipos de software que había? Recordamos, ¿no?
¿O alguno de los tres? Vale decir no tengo ni idea. ¿Es el sistema operativo, profe? Ese sería un tipo de software. El sistema operativo sería un tipo de software. Un segundo tipo de software que no sea sistema operativo. Programas. Los programas y aplicaciones, exactamente. Y el tercer tipo de software sería como que es el que es menos conocido o sería menos conocido. ¿Alguien se acuerda cuál es el tercer tipo de software? El firmware. ¿Sí? El firmware sería el tercer tipo de software y que justamente es un software autónomo. ¿Por qué decimos que es autónomo? Porque no depende del sistema operativo. ¿Sí? No depende del Porque se sistema. podía manejar todos los electrodomésticos sin intervención de un sistema operativo, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Los electrodomésticos obviamente tienen un firmware que se va a encargar de manejarlos o de conectarlo a la red. Obviamente que no todos, es decir, una tostadora no va a tener un firmware, pero sí por ahí alguna cafetera un poco más sofisticada o algo que tenga conexión a internet. ¿Vieron los lavarropas esto que con el celular se ponen a lavar y te avisa cuando está listo? Seguramente van a tener un firmware. Pero yo lo que tengo que tener en cuenta es que este firmware es un software que maneja un hardware sin necesidad de sistema operativo. ¿Por qué es que aclaro esto? Porque alguien me podría decir, bueno, mira, un software que maneja un hardware podría ser un driver, un controlador. Por ejemplo, si yo conecto una impresora a una computadora, si la conecto directamente al USB, esa impresora no funciona. Necesito instalarle los drivers. ¿Qué son los drivers? Son un programa. ¿Para qué sirve ese programa? Para que se comunique el dispositivo de hardware, la impresora, con la PC, con la computadora. Pero ¿cuál es la diferencia que tengo? Que yo ese driver lo instalo sobre el sistema operativo. Es decir, me descargo el driver del fabricante desde el sistema operativo, hago doble clic, siguiente, 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 finalizar, y mi impresora debería funcionar. Eso es un driver. El firmware es anterior al sistema operativo. Es un software que obviamente es más básico que el sistema operativo, porque solamente se va a encargar de manejar algún tipo de hardware, pero es anterior al sistema operativo. Y ese firmware se va a encontrar básicamente en la BIOS. Fíjense, a ver por acá, si me permite hacer clic. Esperen que los corro a ustedes. Cuando yo estoy hablando de firmware, fíjense que estoy hablando justamente de la BIOS. Ustedes cuando vieron los componentes de la BIOS, no sé si estuvieron leyendo un poco, la BIOS es un circuito integrado muy parecido, un circuito integrado como este que tengo acá. Puede llegar a variar, puede tener este formato, pero fíjense que es un cuadrado negro de silicio con varias patas. Eso me da el indicio que es un circuito integrado. ¿Hasta ahí podemos ir de acuerdo? ¿Sí? Alguien que puede levantar el dedo ahí de alguna forma. Y dentro de este circuito integrado, es decir, adentro de este circuito integrado, yo tengo grabado este software o este firmware que mencionábamos recién. ¿Quién es el firmware? Y es algo parecido a esto. ¿Ven que no es como un sistema operativo? Algo parecido a esto. Entonces, cuando decimos que el MADER permite interconectar a los dispositivos de forma física, decimos porque tiene las ranuras para que encastren las partes. Y cuando decimos que permite conectar a estos dispositivos de manera lógica, es porque tiene este software que, por ejemplo, no sé, va a detectar un disco rígido, va a poder configurar fecha y hora. Si yo conecto un teclado, va a saber si es un teclado QWERTY o un teclado AERTY o un teclado de algún tipo. Va a reconocer si hay mouse o no. ¿Sí? Esto es lo que sería el software que vamos a tener dentro de este circuito integrado. Es decir, este circuito integrado va a contener un software parecido a este, y en máquinas más nuevas se ha actualizado a lo que es el sistema UEFI. Fíjense que en las máquinas más nuevas, en vez de aparecernos un software como este, que pareciera ser más antiguo, aparece un software como este que tenemos acá a la derecha, que me permite hacer lo mismo.
¿sí? Me permite hacer ciertas configuraciones o me permite que si yo no hago nada, que los dispositivos interconectados se puedan comunicar entre sí. ¿Sí? Esa sería como la función que va a tener este firmware. ¿Vamos con esta idea? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, ¿cómo armamos esta definición? Entonces, lo que vamos a decir que un motherboard es un circuito impreso encargado de interconectar a los demás dispositivos electrónicos de la PC. Vamos a agregar que tiene las características físicas y lógicas para hacerlo. Pero bueno, lo importante, al margen de la definición, es entender qué es esto de la característica física y qué es esto de la característica lógica. ¿Está bien? Lo que decimos es, cuando hablamos de característica lógica, estamos haciendo referencia más que nada a un firmware, ¿sí? Es decir, el firmware es el que va a estar dentro. A ver si me permite pasar ahí. Sí. Genial. ¿Sí? Tiene el firmware para poder realizarlo. Vamos con estas ideas hasta acá. Yo continúo y cualquier cosa ustedes me van diciendo. Vamos a ir a las partes de la placa madre que tenemos que conocer y que no podemos dejar de visualizar. Bueno, fíjense que acá en la aclaración dice que estos componentes se pueden soldar directamente a la placa base. ¿Cuáles se soldarían directamente a la placa base? Y los capacitores electrolíticos, algunos circuitos integrados, resistencias, digamos, todos los componentes electrónicos que habíamos visto en la fuente, obviamente más reducidos, se van a soldar a la placa madre. Y después hay otros que se pueden agregar o quitar. Por ejemplo, los procesadores que se agregan al socket, en las ranuras de expansión, los puertos de memoria, ¿sí? O sea, todas esas cosas vamos a poder colocar y sacar, ¿sí? Bueno, acá tenemos más o menos un esquema básico de lo que es una placa madre. Este dispositivo que tenemos acá creo que se visualiza bastante bien. A ver si puedo agrandar un poco, ¿sí? ¿Cómo se denomina esto que tenemos acá? ¿Es el microprocesador? Casi. No, Casi. porque lo estoy viendo en el teléfono, por eso. Ahora agrando la pantalla. Está bien. Digo casi porque es el lugar donde conectamos el microprocesador. ¿Sí? O sea, en este lugar conectamos. Es el, Decinos. es el zócalo del microprocesador. Exactamente, eso es el socket del microprocesador. Que básicamente existen dos tipos de sockets o dos tipos de zócalos. Hay un socket que se denomina socket PGA, que actualmente está asociado a lo que sería Intel, donde yo voy a tener un socket de este tipo, donde tiene un montón de agujeritos. ¿Y por qué tiene un montón de agujeritos? Y porque nuestro procesador va a tener un montón de pines, como esto que tenemos acá. Entonces, en los sockets PGA vamos a conectar los procesadores con pines que actualmente son de AMD. Y por otro lado vamos a tener los sockets, como en este caso, como en este ejemplo, que son los sockets que se denominan LGA. Los sockets LGA pertenecen a la empresa de Intel, ¿sí? Son estos que tenemos acá. Fíjense que cuando yo conecto un procesador LGA, este procesador ¿tiene pines? No, la respuesta es que no, tiene como contactos. Miren, acá se ve perfecto. Ven que este tiene como los pinchecitos o los pines y este simplemente tiene contactos. En el caso de los LGA, los pines se encuentran justamente en el socket. ¿Ven? Son estos pines que tenemos acá. Nunca jamás se les ocurra
intentar limpiar estos pines. A veces me ha pasado en algún momento de que, por ejemplo, nosotros hacemos una práctica con la limpieza de memorias RAM, y la memoria RAM suele limpiarse con una goma blanca, con una goma de borrar. Entonces, me ha pasado que alguien intentó aplicar la misma técnica a este tipo de socket, y lo que uno hace es dañar. Esto es tremendamente finito, ¿sí? A ver si, miren. Es claro eso, que nunca jamás tenemos que hacer un mantenimiento sobre ese tipo de sockets, ¿no? Miren. A ver si se visualiza ahí. Esto que tengo ahí es el socket. ¿Se llega a ver un poco? Sí, se ve. Bueno, Sí, sí. eso tiene conectores muy, muy finitos. Si yo le, no sé, hiciera algo como para limpiarlo o lo que sea, lo que voy a hacer es dañarlo. Entonces, ahí ya tenemos que tener en cuenta que eso no tendríamos que realizarlo. Bien, entonces, uno de los componentes que sí o sí vamos a tener van a ser los socket o el socket. ¿Alguien tiene algo para consultar o comentar acerca de esta parte? Sí, profe, ¿cómo era? Los que tienen pines son LV. No, los que tienen pines se denominan PGA, que en inglés es como Pin Gray Array, sería la traducción. Y los otros son LGA, que es como Land Gray Array, o una cosa así, no sé. BGA son los que tienen los pinchacitos para arriba. P, Y los que tienen... P de pin. Yo siempre me acuerdo cuál es PGA porque tiene pin. Si no, ¿sí? Así como P. O sea, el que es PGA, ahí, no sé si se visualiza mejor, el PGA es el que tiene pin, y el LGA es el que no tiene pin. Ojo, que estamos hablando de los procesadores, ¿sí? Porque aplicaríamos la inversa. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando yo tengo un socket que es PGA, en realidad el socket lo que va a tener van a ser agujeritos. Miren, yo lo que digo es esto. Si yo tengo... acá. Si yo tengo, por ejemplo, un procesador PGA, que es este que tiene pines, ¿lo ven acá? Este que tiene pines. ¿Sí? Sí. Bueno, el procesador tiene pines, pero el lugar donde yo voy a conectar el procesador, el lugar donde yo lo voy a conectar, va a tener agujeritos, o sea, va a ser de esta forma, miren. Sí. Ah, sí, sí, para que entren los pines ahí adentro. Claro, bueno, tal cual, ¿sí? O sea, eso lo tengo que tener en cuenta, va a ser así. O sea, va a tener justamente para que entren los pines. Ahora, a la inversa, cuando yo tengo un procesador LGA o un socket LGA, el LGA lo que va a tener es justamente los pines en el socket, en el zócalo, es decir, en la placa madre, como el mother que yo les mostré recién. ¿Sí? Serían los dos. Yo les preguntaba si tenían alguna consulta o algún comentario. Esperaba que Miguel me diga, y Pablo, están los procesadores integrados, todavía será bien recibido, o Franco, porque hay algunas placas madres que puede ser que no tengan un socket, ¿sí? Porque hasta ahora estamos diciendo que todas tienen un socket. Bueno, lo cierto es que puede ser que no todas tengan un socket, y lo que sucede muchas veces es que yo tengo, por ejemplo, lo que es algo que se llama así, Intel Atom. Y el Intel Atom es básicamente un procesador que viene soldado, ¿sí? Que viene soldado a la placa madre. A ver si tenemos alguna imagen del mother. Entonces, bueno, este sería, bueno, miren. Este mother. Nos va a abrir el Mercado Libre en una imagen. Este mother, por ejemplo. Sí, es un mother de notebook, no me importa. Pero yo acá tengo justamente esto que tengo acá sería el procesador. Fíjense que no tiene socket, ¿sí? Sino que está como pegado, soldado directamente. Ese tipo de procesador es esto que tenemos acá. Fíjense, este que tengo acá
es el procesador y viene soldado o viene pegado a la placa. ¿Sí? Acá tenemos uno más, ¿ven? Que es la plaquita micro ITX y que ya viene con el procesador soldado. Entonces, en ese caso o en ese mother, no tendríamos un socket, sino que viene ya integrado o viene soldado. En este se ve perfecto, miren, esto estaba buscando. Bueno, cuando cargue, ¿no? Se va a ver perfecto, sí. ¿Ven? Pareciera que hay un socket, pareciera que se puede quitar. No, pareciera que no está totalmente pegado. Esto no lo podemos quitar para nada. ¿Sí? Tenemos dentro de lo que es Intel, y si no en AMD tenemos el E1 Mother. ¿Sí? Que también tenemos básicamente un procesador que ya viene integrado en el Mother. Miren, acá tenemos un socket en este caso, y en este caso tenemos esto que viene integrado. ¿Está bien? Es una forma distinta. Y lo otro que quiero aclarar de los sockets, es que nosotros estamos acostumbrados a ver un mother, a ver cualquier mother, y fíjense que cuando visualizamos el mother, ¿cuántos sockets tenemos por lo general? ¿Cuántos sockets visualizan acá en esta imagen? ¿Uno solo? Uno solo. En este mother, uno solo también. Y en todos los mothers que veamos vamos a ver uno solo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos un motherboard de algún servidor, si visualizamos algún mother de algún servidor, miren qué raro esto. ¿Qué notan de raro o de diferente? A ver si se visualiza ahí. Tiene más socket, tiene 2 sockets. Tiene 2 sockets, ¿sí? O sea, lo que me está dando el indicio de que yo podría colocar 2 procesadores. Miren este. ¿Cuántos procesadores podría poner ahí? Tiene 2 también. Yo contaría más de 2, mirá. 1, A ver, 2, 2. 3 Hay y 4. 4. Hay 4 procesadores. Y parecieran ser que PGA o LGA. Uy, esa es una salsa para mí. LGA. Son LGA, exactamente, sí, son LGA. Esos son LGA. Estos que tenemos acá también son LGA, y estos dos que tenemos, no los veo. También parecieron. No lo veo todavía porque no carga la imagen. Acá no te puedo asegurar. Pero bueno, pueden ser LGA o PGA. Ahora, estos mothers, este pareciera ser PGA, Ana, ¿eh? Parece que tiene agujeritos. Bueno. Pero es discutible, no se ve bien la imagen. ¿Sí? Vamos los dos a la final. A ver, no es lo más común en computadoras, de hecho, en computadoras de escritorio no nos vamos a encontrar nunca con más de un socket. Es decir, todas las computadoras de escritorio, todas las notebooks que tenemos, siempre van a tener un solo socket o un solo zócalo. Pero también lo quería aclarar por si en algún momento de la vida se cruza una máquina que tiene 2 sockets, no se sorprendan, no es un alien, sino que es una madre de servidor. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que serían las ranuras para conectar las memorias RAM. En este esquema que yo les había enviado, tenemos 1, 2, 3 y 4 ranuras. Fíjense que en este mother que tengo acá en la mano, tengo solamente 2 ranuras. ¿Se llegan a ver ahí? Simplemente 2 ranuras. Esto va a variar de acuerdo al mother que yo elija o que compre. Y bueno, obviamente que si tuviese 4 bancos sería mejor porque aparentemente me permite expandir más o agregar más cantidad de memoria. Bueno, otra cosa a detectar o a diferenciar son todas las ranuras o los slots que yo puedo encontrar en una motherboard. Por un lado me voy a encontrar con los slots PCI Express y AGP, que van a ser los slots para conectar las placas de video. Volvemos a nuestro Word. ¿Qué vamos a tener acá? Por un lado dijimos recién los bancos de memoria. Por otro lado vamos a tener a los slots PCI Express
y AGP. Y en estos slots PCI Express y AGP vamos a conectar pura y exclusivamente placas de video. No vamos a conectar otra cosa. Vamos a verlo un poco mejor porque esta imagen por ahí está muy chiquita acá en el celular. Entonces vamos a buscar un slot PCI Express. Y vamos a aclarar que el PCI Express es de 16X. No sé si lo hice, no lo aclaré. Porque vamos a encontrarnos con otros PCI Express. Entonces, fíjense acá. Estas ranuras que tengo, acá creo que se visualiza bastante bien, ¿sí? Esta ranura que tengo acá, la primera, es el PCI Express que se denomina PCI Express de 16X. ¿Se ve un poquito más grande ahí? Bien. Este slot, fíjense, ¿es igual que este? No, No, no es igual, es más chiquito. Ahora, si yo tapara, es decir, si yo tapara, digamos, hasta acá, hasta esta primera parte, serían exactamente iguales. Por eso estos también se denominan PCI Express de 1X, porque son más cortitos y me permiten agregar algunas ranuras de expansión. Y después también me voy a encontrar con los slots PCI comunes, que también son ranuras de expansión. ¿Qué va a ser una ranura de expansión? Va a ser una ranura que me va a permitir agregar alguna placa, ¿sí? Me va a permitir agregar alguna placa para que la computadora incorpore algo que no traiga de fábrica. Por ejemplo, las computadoras, por lo general, las computadoras de escritorio de fábrica no traen Wi-Fi. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy al chino, me compro una placa Wi-Fi. ¿Puedo comprarme una placa USB? Sí, sin problemas. Pero hay otro tipo de placas que se conectan en el interior de la máquina e irían en estas ranuras que serían, por ejemplo, las ranuras PCI. ¿Sí? Eso sería una placa de expansión. Y en el caso de las PCI Express y de las AGP, lo único que me van a permitir conectar, que serían esta grande que tengo acá, ¿sí? Esta grande que tengo acá, o esta imagen que tengo acá, me van a permitir conectar pura y exclusivamente placas de video. En el caso de las placas AGP, también me permitían hace algunos años conectar placas de video, pero son más antiguas. Fíjense acá en esta imagen, la AGP es la que está en la parte de arriba. ¿Sí? En este ejemplo, la AGP es esta que tengo acá en la placa en la parte de arriba. Y fíjense que en este caso tengo una PCI Express y tengo una AGP. Algún mar de intermedio cuando estaba cambiando la tecnología. Hoy día ya las placas AGP no vienen más en las computadoras y se dejaron de fabricar. ¿Sí? En todos lados nos vamos a encontrar con placas PCI Express de 16X para placa de video. ¿Vamos con esta idea? Bueno, lo otro que vamos a encontrarnos van a ser los slots de expansión, que era lo que mencionábamos recién, que serían los slots PCI o PCI Express de 1X. ¿Sí? Esos son los slots que vamos a encontrar. Hay unos slots PCI Express de 4X también, que podemos llegar a encontrar, pero en las máquinas actuales están viniendo en la mayoría de 1X. Entonces me permite agregar algo que la máquina no traiga de fábrica. ¿Es claro ese concepto o más o menos claro? Profe, una pregunta, Sí. porque en el cuestionario de la semana pasada también preguntó lo que era un slot. Un slot es una ranura de Sí. encastre. ¿Sí? Podrían ser de las que estamos visualizando ahí. Mira, esto es un slot, esto es un slot, esto es un slot, esto es un slot, esto también, esto también. E incluso alguien podría decirle slot al banco de memoria. ¿Sí? Es decir, si uno buscara el banco de memoria de un mother, también sería se podría decir slot, pero generalmente como que lo diferenciamos, pero no estaría mal decir, bueno, el slot de memoria pongo la memoria, o tengo un slot solo ocupado, o una ranura ocupada. O sea, como en este caso, mira, fíjate que acá tengo 4
ranuras de bancos de memoria y tengo 2 ocupadas y 2 libres. Está cargando todavía. Sí. Pero a eso hace referencia slot, a una ranura donde yo le puedo colocar algo o sacar algo. Y generalmente son placas, o una placa Wi-Fi, o una placa de video, o una placa de USB. ¿Sí? Sí, sí. ¿Segurísimo? Sí, sí, ahí me quedó más claro, ¿no? Porque había dos preguntas, que era un slot y la otra slot de Express, la que estaba explicando recién. Bueno, cuando hablemos de PCI Express hay que ver si, porque a ver, a mí me pueden preguntar y me pueden decir, ¿qué conectamos en un slot PCI Express? ¿Sí? Ahí está. Me puede preguntar, pero yo lo que tengo que ver es si el slot express que me están preguntando es este o si el slot que me están preguntando es este. ¿Por qué? Porque en el primero, en el 16X, lo que yo voy a conectar van a ser placas de video. Y en el segundo, en el de una X, voy a poner alguna placa de expansión. Ah, ¿Sí? Esa es la diferencia que yo voy a tener. O voy a poner en este placa de video o en este alguna placa de expansión. Entonces, ¿qué es un slot? Es una ranura de expansión que permite agregar una característica que el mother de fábrica no trae o que pudo haberse dañado. ¿Sí? Me permite agregar algo. Ahora les busco algo de allá. ahí Si me quedó más claro, porque ahí era que medio que esta pregunta no me quedó muy claro y lo busqué, viste, para tener una mejor definición. Bien, perfecto. Bueno, es un poco por ahora la idea, ¿no? Que vayan buscando. Y incluso tuvieron que leer solos, así que no hay ningún problema con eso. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos en nuestro esquema? ¿Sí? Ya tenemos las ranuras, tenemos lo que serían los bancos de memoria, y es importantísimo que podamos ubicar a 2 circuitos integrados muy grandes que se van a denominar chipset. Los chipset, que va a haber 2, va a haber uno